Vamos a ver la segunda parte de diseño curricular. Bueno, vamos a ver lo que componentes curriculares es. Primero te va a decir que la carrera se llama profesor de educación física. Van a salir como profesor o profesora de educación física. Tiene 4 años de la duración de la carrera y la carga horaria es 2.901 horas reloj o 4.352 horas cátedra. Bien, ¿qué vamos a ver acá? Primero vamos a ver cuáles son los objetivos de la carrera. Primero, formar docentes, por supuesto, que van a desplegar prácticas motrices educativas, ¿sí? Desde lo que son los posicionamientos teóricos con creatividad, espíritu de innovación, compromiso social y respeto a todo lo que es la diversidad. Quiere garantizar una formación docente inicial mediante 3 campos de formación pedagógicos, específicas, práctica docente, promover la habilidad de tener una identidad profesional y conformar redes interinstitucionales, trabajos en grupo y responsabilidades, por supuesto, para trabajar todas las problemáticas sociales que existen en el aula, en las instituciones y en la comunidad. Va a hablar de un perfil del egresado, cuál es el perfil que van a formarlos a ustedes, ¿sí? Ustedes van a salir con un perfil para que ustedes van a ser capaces de poder construir una identidad profesional de ustedes, resignificar una profesión, pensarla, reflexionarla, concebirla, modificarla, adaptarla. En este apartado te va a dar una definición de la docencia que te dice que es en la práctica de una mediación. La docencia es una práctica de mediación, ¿sí? Se va a mediar entre lo que es la cultura, la reflexión, la crítica, el contexto y para poder mejorar las instancias de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Siempre dice mediante procesos democráticos, ¿sí? Asumirse como un ser autónomo, desplegar prácticas profesionales, etc. Bien, para hacer una pequeña síntesis de todo lo que viene, ustedes van a tener que leer detenidamente qué es cada tipo de formación, sus objetivos, sus propósitos, etc. Todo lo que voy a hacer ahora es dar una pequeña síntesis o resumen. La estructura curricular se va a dedicar en 3. Se va a dividir en una formación general, una formación específica y una formación en la práctica profesional docente, para que ustedes puedan ejercer el título de profesor de educación física. Acá van a tener este cuadro que lo van a ver en el mismo cuadernillo, yo copié y pegué, en donde van a tener los años divididos, primero, segundo, tercero y cuarto año. Arriba tenemos todo lo que es la formación general, que por supuesto se va a ir modificando durante los años. La práctica profesional docente, que va a plantear problemáticas a resolver o diferentes situaciones o prácticas motrices diferentes cada año, ¿sí? Para la formación específica. Y después tenemos una formación específica con todas las materias específicas de la educación física, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a ver durante estos 4 años. Así se divide. El cuadernillo te habla una por una. Primero te voy a decir que hay campos de formación general, específica y práctica profesional. Vamos a tener trayectos formativos y unidades curriculares. Los trayectos formativos es como un reagrupamiento, se juntan, digamos, las unidades curriculares dependiendo de las finalidades y los propósitos. Tienen un recorrido secuencial, o sea, una secuencia a lo largo de la carrera que se va a ir modificando, va a ir mejorando, va a ir de lo básico a lo más específico, o de lo general a lo específico. Y por ejemplo tenemos que hay que estudiar, por ejemplo, te dice, van a estudiar historia argentina para poder ubicarse históricamente y políticamente en el sistema educativo y sus leyes. Van a estudiar sociología para comprender la enseñanza en la escolarización, la conservación y la transformación social. Después te va a decir, van a estudiar, por ejemplo, didáctica general porque va a aportar los principios necesarios para la tarea docente, siendo una práctica social enmarcada en la escuela. Vamos a estudiar por eso psicología educativa, van a estudiar ética profesional, por ejemplo.
Las unidades curriculares la van a tener, ahí tienen todos los nombres, por ejemplo, pedagogía, didáctica general, historia, historia y política de la educación argentina, instituciones educativas, psicología educativa, etc. Así todas estas son las de formación general, ¿sí? Porque vamos a primero tener que tener una base, una general, unidades curriculares, materias, conocimiento general específico de cualquier profesorado. Y después vamos a tener la específica. Bien, para esto tenemos otro cuadro que nos presenta el mismo cuadernillo, que habla primero de lo que es la formación general. La formación general, como lo dice, es una base de conocimientos y de formación humanística y dominio de conceptos, interpretaciones, análisis, comprensión de la cultura, el tiempo, el contexto, la enseñanza, el aprendizaje básico para cualquier profesorado. Va a abarcar una actualización formativa y fundamentos educativos. ¿Qué es la actualización formativa? Bueno, ya es profundizar aspectos de una formación previa que nosotros ya hemos visto. Para ingresar a una facultad tenés que tener una base de un secundario completo. Entonces nosotros lo que va a hacer por esta parte, la currícula, es profundizar conceptos de formación docente. Va a fortalecer conocimientos, experiencia, formación cultural para transitar durante toda la carrera, ¿sí? Dice que va a pretender formar futuros docentes que sean lectores críticos, que se puedan desenvolver en su lenguaje oral, escrita, comunicarse a través de una corrección, adecuación, coherencia. Van a conocer la historia de Latinoamérica, de la Argentina, así todas esas bases que tiene que tener un profesorado, la vamos a tener acá. Para acá, bueno, las unidades curriculares van a ser práctica de lectura, escritura y oralidad, tecnologías de la información, historia política, social, económica y cultural de América Latina. Después, dentro de la formación general, tenemos fundamentos educativos, ¿sí? Que esto ya se va a lo que va a tener relación a la educación y a la docencia. Va a incluir la perspectiva de lo que ya es el discurso pedagógico moderno, ubicarse en un marco histórico y político de la educación argentina, por ejemplo, conocer el sistema educativo y las leyes que lo rigen, la comprensión del propio trabajo de enseñar, los procesos de escolarización, comprender a los sujetos desde la educación, focalizados en un proceso que ellos tienen, un desarrollo de diferentes modelos psicológicos de aprendizaje. Por eso acá tenemos todas estas unidades curriculares: pedagogía, didáctica, historia de la Argentina, sociología, psicología, filosofía, ética profesional, etc. Después vamos a tener una formación específica. La formación específica, ¿qué va a aportar? Va a aportar conocimientos específicos de la docencia, o sea, de que el docente debe saber para enseñar educación física, en cualquiera de los ámbitos considerados, dice, por la Ley de Educación Nacional, ¿sí? Tanto en nivel inicial, primario, secundario o superior. Entonces va a aportar estos conocimientos específicos, ya no es general de todo profesorado, sino que ya se va a dedicar al conjunto de saberes y prácticas motrices, ¿sí? De educación física, ¿sí? Que van a ser todos conocimientos necesarios para el desarrollo de la capacidad de las prácticas motrices, que van a definir el ejercicio en función del docente, dependiendo de los niveles del ámbito donde se desempeña. Acá van a ver una lista en el cuadernillo donde va a hablar de los propósitos de la formación docente específica, ¿sí? Son un montón, lo tienen que leer con detenimiento y reflexionar y pensar. La verdad que es fácil uno al leerlo. Por ejemplo, acá hay algunos que te dice: garantizar el conocimiento disciplinar y didáctico para fortalecer la formación corporal y motriz, favorecer la apropiación de los diseños, proporcionar la resignificación del sentido educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tienen que hacer ustedes es leer con detenimiento y entender por qué son de la formación específica. Al lado de este cuadrito vamos a tener las unidades curriculares que van a estar ligados a todo esto. La formación específica se va a dividir, primero,
los sujetos, la motricidad, acciones motrices y contexto, y por otra parte las prácticas motrices, las manifestaciones y ámbitos de desempeño. Entonces, primero se va a dedicar al estudio del sujeto, la parte de la motricidad, las acciones motrices y todo lo que tiene el contexto, lo que es motriz, cuerpo. Entonces acá vamos a ver una materia, por ejemplo, se llama sujeto de las acciones motrices y su aprendizaje, que acá van a ver, van a estudiar los comportamientos del sujeto, por qué actúa así, cuáles son, vamos a entenderlo, vamos a ver, van a mirar ustedes de otra mirada, que tiene una historia, que tiene una familia, que tiene un contexto social específico. No es el mismo donde nací yo o donde nació mi otra compañera en la escuela. Vamos a hablar de didáctica, porque esa es la forma de enseñar al cuerpo, de enseñar estas acciones motrices. Vamos a estudiar el cuerpo, por eso tenemos anatomía, tenemos fisiología, porque tenemos que entenderlo desde los músculos, sus movimientos, sus articulaciones. Y después también vamos a ver todo lo que es la atención de las necesidades educativas especiales, ¿sí? Porque no todos somos iguales, somos seres totalmente diferentes, y acá vamos a ver, por ejemplo, las necesidades educativas especiales que podemos encontrar. Por otro lado, vamos a encontrar las prácticas motrices. Entonces acá ya se va a dedicar, ya no a analizar en profundidad el cuerpo, sino dónde se va a manifestar. Entonces acá ya tenemos juego, motor, expresión, los deportes, ¿sí? Que van a tener todos los años, van a tener deportes, fútbol, natación, handball, vóley, ¿sí? Entonces todo eso lo van a ver, como el cuerpo, dónde se va a manifestar estas prácticas motrices, ¿sí? Los ámbitos. Entonces acá van a ver todo este tipo de materia que ven en el cuadrito al lado: juego motor, expresión, vida en la naturaleza, la sociorecreación, la salud, TICs orientadas, de dirección técnica de gimnasia. Todo esto lo van a ver durante los 4 años. Y por último vamos a ver lo que son las prácticas profesionales docentes, que los tienen también durante los 4 años, donde se plantea una problemática a resolver, o donde van a ver diferentes ámbitos, ¿sí? Te dice que va a resignificar la práctica, que le va a dar sentido a esta práctica motriz, la práctica docente, ya de experiencias, digamos, pedagógicas, conocimientos en diferentes campos, la incorporación de los estudiantes a las prácticas docentes, a los distintos contextos socioeducativos, ¿sí? Entonces acá vamos a tener estos 4. Por ejemplo, el primer año te dice problemática de los sujetos y contextos en la educación física. En primer año casi siempre lo que se hace es ir al campo de la práctica de educación física y analizar, entenderlo, estudiarlo, encontrar la teoría. Ya en segundo año ya tenemos las primeras intervenciones en algunas instituciones de educación física. En el tercer año ya tenemos una residencia, ya podemos participar, no solamente podemos observar, sino que podemos hacer una pequeña participación. Nivel inicial, primario, secundario, y ya por último, el último año, ustedes ya tienen el año que tienen que hacer las residencias, que ustedes son docentes a cargo de un grupo, para poder entenderlos, aprobarlos, y ustedes poder desempeñarse, saber si ustedes son capaces de desempeñarse como docentes. Bien, los campos de formación, acá hice el cuadrito para lo que es la práctica profesional docente. Bien, se divide en trayectos, que son 4 trayectos, 1 por año, acuérdense que son 4 años la carrera, y se llama práctica profesional 1, 2, 3 y 4, ¿sí? La 3 se divide en 2 porque el principio es una observación y después es una intervención por parte de los alumnos, ¿sí? Ustedes van a ver ese año que van a observar, estudiar, y después van a poder intervenir como profes. Bien, después el cuadernillo te habla de los trayectos, que son los trayectos, te va a decir que hay 4 trayectos, cómo se denominan. Te dice que estos trayectos van a abordar problemáticas que se van a relacionar con la formación general y la formación específica que ustedes han visto durante los años de cursado, y va a tener un diseño integrador y que va a integrar
te va a decir cuáles son los requisitos, que el mismo se va a desarrollar durante toda la formación. Va a tener situaciones de enseñanza y aprendizaje en instituciones asociadas y espacios reales de la práctica educativa, o sea, lo van a vivenciar, van a tener situaciones de enseñanza y aprendizaje en el instituto superior y también van a poder articular lo que son conocimientos prácticos y otros campos curriculares mediante, digamos, un taller integrador anual, ¿sí? Casi todos los... La práctica profesional se desarrolla como un taller donde tenés el docente que te acompaña y todo un proceso anual en donde uno analiza, estudia, modifica sus conocimientos, aprende, etc. Bien, después de esto tenemos lo que son las unidades curriculares, que te va a decir que los campos de formación se organizan en trayectos formativos y que estos trayectos formativos están integrados por unidades curriculares, según sus finalidades y propósitos. Dice que existen dos. Tenemos de definición jurisdiccional y de definición institucional. Jurisdiccional, que quiere decir que es en torno a los campos y trayectos, que está por decisión jurisdiccional del Instituto Nacional de Formación Docente, ¿sí? Es a nivel general, ¿sí? Por eso te dice que estas materias que están incluidas en estas unidades curriculares se deben implementar en todas las ofertas de profesorado que se encuentren, por ejemplo, en la provincia de Mendoza. Y después tenemos las unidades de definición institucional, que eso se va a definir dependiendo de las características y fortalezas y necesidades de los estudiantes de cada instituto, ¿sí? Por eso dice, porque el IEF opta por ellas de acuerdo a las fortalezas y necesidades de los estudiantes. Entonces esto ya cambia, primero unos a nivel provincial y después también tenemos unidades curriculares a nivel institucional dependiendo de las necesidades de los estudiantes y del contexto en donde se encuentre ese instituto. Después vamos a ver el formato de las unidades curriculares, de que cada unidad curricular, las unidades curriculares tienen diferentes formatos en donde va a organizar la enseñanza que van a modelar el trabajo docente, ¿sí? Articula saberes de los diferentes campos de conocimiento, interacción con otras instituciones de nivel inicial, social y reflexión de la práctica. Y acá vamos a ver qué significa, qué es la materia o asignatura, qué te brinda, qué son los seminarios, qué son las prácticas docentes, los talleres, el módulo, los trabajos de campo o los ateneos didácticos, ¿sí? Entonces, estas unidades curriculares se pueden presentar con estos 7 tipos de formatos. Primero, materias y asignaturas. Vamos a tener materias que son materias o asignaturas, es lo mismo. Te dice que tiene un material bibliográfico y son semestrales o anuales, ¿sí? Los seminarios son un tipo de formato que te brinda a reflexionar críticamente conceptos, supuestos de una problemática y que tienen todos los alumnos en su propia experiencia. Después tenemos las prácticas docentes, que es la participación progresiva en el ámbito de la práctica docente durante estos 4 años. Van a vivenciar todos los tipos de ámbitos de la educación física. Después tenemos los talleres, que son espacios realizados, digamos, de aplicación e intervención en campos acotados, por los cuales se cuenta con el acompañamiento de un profesor o un tutor. Van a operar como ustedes van a vivenciarlo, van a estudiar, van a investigar, van a ir modificando, pueden ser anuales, pueden ser semestrales, pueden estar dentro de otros espacios, los talleres, depende cómo lo trabaje el profesor. Después tenemos módulos, los trabajos de campo, que casi siempre los trabajos de campo están en la práctica profesional docente, que son trabajos de indagación, de intervención acotada. Recoge, digamos, por ejemplo, te dice problemas de los seminarios para trabajarlos más en profundidad. Y después tenemos los ateneos didácticos, que los ateneos didácticos casi siempre es profundizar los conocimientos a partir de un análisis que ofrece un caso, ¿sí? Entonces, o una situación problemática. Y de ahí se trabaja
¿sí? Es un contexto grupal de aprendizaje. Esa es la diferencia que tienen los ateneos didácticos, que a través de un problema es un análisis grupal, no es tanto individual como un trabajo de campo que puede ser individual. Los ateneos didácticos sí o sí son una reflexión grupal. Tiene que haber un intercambio entre pares, una coordinación, un especialista, donde se enriquece, de esta manera se va a enriquecer lo que es la bibliografía, la información, el conocimiento. Pero ustedes lo que tienen que entender que los ateneos didácticos siempre es un análisis que ofrece un trabajo grupal, ¿sí? Eso acuérdenselo. Y por último tenemos cómo se organizan los tipos de evaluaciones que hay dentro de cada formato. Entonces acá van a tener, por ejemplo, la asignatura, cómo la evalúan. Puede ser oral o escrita, y cómo se acredita, tiene un examen final con tribuna. Los seminarios es una producción, ¿sí? Académica. Puede ser exposición y coloquio final. Los talleres son promocionales, es una producción. El trabajo de campo es un informe, ¿sí? Porque vos vas haciendo un trabajo casi siempre que es anual y a lo último das un informe completo de todo lo que has trabajado durante el año. Prácticas docentes, tenés portafolios, informes académicos, módulo, son casi siempre exposición oral o escrita, y los ateneos es una producción académica siempre de manera grupal. Bueno, y esta es la organización de las evaluaciones en los diferentes formatos, que te lo dan también en este mismo cuadrito, lo tenemos en el cuadernillo. Y hasta acá terminamos con lo que es el diseño jurisdiccional, curricular. Lo dije al revés. Pero bueno, es cortito, y lo que ustedes tienen que entender acá es como el diseño curricular de la materia, ¿sí? Diseño curricular jurisdiccional.